Damos la bienvenida al doctor Enrique Terán. Él es médico, PhD en farmacología, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Terán, le damos la bienvenida. Hay un dejo de optimismo en las distintas ciudades del país. Hace pocos días transmitimos declaraciones del alcalde de la ciudad de Cuenca, quien se ufanaba de que las unidades de cuidados intensivos se iban alejando cada vez más de la saturación, y esto efectivamente lo confirman varias cifras, no solamente en los hospitales públicos de la provincia de La Suay, en varios hospitales del país. Quisiéramos realizar una nueva evaluación sobre cómo va evolucionando la pandemia en Ecuador. Bienvenido. Buenos días, Gustavo, y a toda la audiencia. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos que resaltar el avance importante que ha tenido el proceso de vacunación en el país y que marca una diferencia sumamente importante en términos de la evolución de la pandemia. Nosotros estamos categorizados como uno de los países que ha tenido el crecimiento más rápido en términos de vacunación. Parece ser que la oferta de campaña del presidente Lasso va a llegar a su consecución. 9 millones de personas en 100 días, nos había dicho. Gracias al abastecimiento de vacunas, que ha sido continuo, que ha sido masivo, se ha logrado que crezca considerablemente el número de primeras dosis. Cuando nosotros revisamos los números, estamos en alrededor de 10 millones de personas vacunadas con la primera dosis, pero el número de segundas dosis todavía sigue. Los últimos del ministerio reflejan cerca de 5.5 millones de personas, lo que nos da aproximadamente un 40%. Los números que se están reflejando, sin lugar a dudas, son favorables. Los números que se están reflejando denotan el poder beneficioso que tiene. ¿Será esto todo lo que hay que realizar? Debemos ser enfáticos en que no hay que caer en exceso de confianza. Nosotros a nivel país todavía estamos con una deficiencia en términos de pruebas diagnósticas. No hay suficientes pruebas de PCR que se hagan, no se están haciendo pruebas de antígeno suficiente, y el dato de ocupación hospitalaria es un dato que es alentador, pero hay que tomarle con pinzas. Yo quisiera que recordemos todos que por la pandemia justamente las facilidades, las camas para cuidados intensivos crecieron espeluznantemente en el país. Hubo que crear nuevas facilidades para lograr dar abasto frente a la pandemia. Entonces, ahora que está bajando la ocupación, habrá que preguntarse, ¿estamos regresando al nivel prepandemia? Todavía no se logra eso. Es muy importante que nosotros tengamos en mente, Gustavo, que el virus se comporta de manera muy caprichosa y que puede aprovechar de los excesos de confianza. Entonces, hay que estar contentos por el avance logrado, pero hay que ser cuidadosos con que no relajemos súbitamente las medidas de autoprotección y que eso nos pueda llevar a un rebrote nuevamente en la casuística de la enfermedad. Hay un tema muy importante, doctor Terán, que debe ser tomado en cuenta si consideramos la pirámide poblacional, en donde la base la conforma una cantidad mucho más numerosa que de adultos, la conforman niños y adolescentes. Y este es un sector sobre el cual todavía se discute cómo actuar, incluso en los países más avanzados del mundo. La señora ministra de Salud Pública ha señalado que la próxima semana, a partir del 1 de septiembre, para ser más concreto, se empezará con la vacunación de menores entre 15 y 12 años, mientras se debate en el mundo el inicio de la vacunación también a niños, partiendo desde infantes de 3 años hacia arriba. ¿Qué consideraciones tiene usted sobre este tema, cuando entre los anuncios para Ecuador ha señalado la señora ministra que se aplicaría eventualmente una sola dosis de Pfizer a este segmento poblacional entre 15 y 12 años de edad?
Bueno, es muy importante que nosotros recordemos que con la COVID-19 nos ha tocado ir aprendiendo sobre la marcha. Hemos ido nosotros tomando decisiones, inclusive en base a la evidencia que va apareciendo progresivamente. El Ecuador, a diferencia de lo que sucede en Europa, tiene una densidad poblacional que va más hacia la población joven que hacia la población de la tercera edad. Por esa razón, si bien se empezó vacunando a ese grupo poblacional por considerarse de más riesgo, el impacto real de la vacunación se va viendo conforme va disminuyendo la edad. Los estudios que estaban disponibles validaban la aplicación de la vacuna desde los 16 años en adelante y Ecuador hizo lo correspondiente. La señora ministra anunció que se iba a vacunar a los adolescentes de los quintos, sextos cursos, 16 años en adelante. Durante ese periodo aparecieron los estudios que demuestran que la vacuna es segura, sobre todo, y es eficaz en generar respuesta inmunológica desde los 12 años. Y por ende se va a adscribir esa evidencia a nivel país. No hemos podido revisar evidencia respecto a una sola dosis. No significa que no va a funcionar, significa que quizás el grado de protección es menor, pero es que ahí uno tiene que de nuevo hacerse la pregunta, frente a la necesidad de protección, ¿qué es mejor? ¿Aplicar una versus dos dosis? Definitivamente va a ser mejor siempre aplicar dos dosis, porque al menos en el caso específico de la vacuna de Pfizer, que es la que está liderando esta información, los estudios son hechos con dos dosis. Entonces habrá que ver, yo me imagino que el ministerio luego enfatizará en el proceso, en el esquema que se va a realizar, y estamos a la espera de la conclusión de los estudios en mayores de 3 años. Justamente por la conducta que ha tomado el virus y por la posibilidad de que afecte a población infanto-juvenil, hay que estudiar a mayor cantidad de población. Pero conforme ampliamos la población, automáticamente el número de vacunandos tiene que incrementarse. Yo quiero hacer alocución a que nosotros hablábamos de 70% de la población para tener esa inmunidad de rebaño. Con el aparecimiento de Delta y con la posibilidad de vacunar a niños desde los 16 años, adolescentes desde los 16 años, esto creció a 85%. Si ahora vamos a vacunar desde los 12 años, va a crecer aún más ese universo necesario. Y si se aprueba de aquí a algunas semanas, desde los 3 años en adelante, habrá que vacunar esencialmente a la totalidad de la población. Por eso es indispensable hacer el llamado a quienes todavía no se inmunizan, que acudan por favor en busca de la vacuna. Este es un proceso de beneficio comunitario. No se trata de exclusivamente la protección individual. Piense usted en el beneficio de toda la población. Acuda a vacunarse, por favor. Doctor Terán, si no nos fallan los cálculos, a fines de la próxima semana se van a cumplir los 100 días de gobierno de Guillermo Lasso. En su criterio, ¿se cumplirá con el objetivo de vacunar por lo menos a 9 millones de ecuatorianos? Pienso que es altamente probable que se logre la meta de cumplir los 9 millones de vacunados. Nosotros, si es que somos un poco optimistas, en la consecución de las segundas dosis, en el trayecto de una semana y media, es posible que se llegue alrededor de los 7 millones de vacunados. Si a eso se suma las vacunas de monodosis que ya llegaron al país, las vacunas de CanSino, entonces es altamente probable que la balanza se incline ligeramente a los vacunados parciales, que tengamos alrededor de 11 millones de vacunados parciales y tengamos alrededor de 7,5 millones de vacunados con la segunda dosis. Creo que para toda la población va a ser por sentido común entendible que el número de los 9 millones como tal no fue alcanzado matemáticamente con segundas dosis, pero que el esfuerzo que se hizo proyecta que se va a lograr inmunizar a la gran mayoría de la población en los subsecuentes días y semanas.
¿Qué opina usted sobre las actividades educativas presenciales? Estamos próximos a iniciar ya un año lectivo también entre la próxima semana y en los 15 días siguientes los distintos centros educativos en todos los niveles iniciarán clases. En buena medida va quedando un espacio discrecional para que tanto universidades como establecimientos de otros niveles puedan decidir qué hacer en sus establecimientos. ¿Cuál es su criterio profesional sobre esto? ¿Debería volverse y en qué medida a las actividades educativas presenciales? Este es un tema extremadamente álgido porque si le ponemos en el contexto social, las actividades laborales se están reactivando y entonces papá, mamá tienen que salir a trabajar, tienen que volver al trabajo. ¿Qué va a pasar con esos niños? No pueden quedar solos en casa. Y entonces la única alternativa es que se reactiven las actividades, valga la redundancia, educativas. Pero hay que ser sumamente cautelosos y hay que ser sumamente solidarios para garantizar que este sea un proceso lo más efectivo posible. Nosotros tenemos que instar a que en las instituciones educativas se tome en consideración aforos, se haga grupos de tamaño reducido, que se utilicen facilidades ventiladas, que se trabaje con ventanas, con puertas abiertas, que se exija el uso de mascarilla por parte del docente, por supuesto de los niños, que se haga un proceso de educación respecto a evitar la socialización al momento de los refrigerios, de los descansos, y en armonía lograr que la seguridad de los niños se garantice y que se pueda identificar tempranamente cualquier caso sospechoso, cualquier foco. Esto se puede exteriorizar hacia la educación media. En el caso de los colegios debería suceder esencialmente lo mismo, pero el llamado más importante, más crítico, es a nivel de la educación superior, de los universitarios, porque ya no hay un profesor que pueda darle la indicación de con quién sentarse o quién no. Entonces, el llamado a todos los jóvenes que nos escuchan de la autorresponsabilidad para que el proceso no fracase. Si ustedes se dedican en primera instancia a hacer actividad social, a reunirse, a formar grupos, a quitarse la mascarilla, cabe la posibilidad de que sobrevenga algún contagio. No apostemos a la sobreconfianza vacunal. Cuidado con pensar es que todos estamos vacunados y no pasa nada, porque no sabemos quién no estaba vacunado cuando veníamos en el transporte público, no sabemos quién no estuvo vacunado cuando nos sirvieron los alimentos, no sabemos quién no estuvo vacunado cuando estuvimos caminando por la calle, en el centro comercial, etc. Teniendo todavía menos del 50% de la población vacunada, el riesgo es que 1 de cada 2 personas no esté vacunada y por ende el éxito de este retorno a clases de forma progresiva es trabajo conjunto entre autoridades, entre los usuarios, entre cada uno de nosotros. Está por allí también la posibilidad de que existan personas vacunadas que se hayan contagiado y que se muestren esencialmente asintomáticos, pero que podrían contagiar, doctor Terán. Esto sumado a la metamorfosis del virus, a las nuevas variantes, finalmente coméntenos a qué previsiones nos llaman como colectividad. Nosotros vivimos en un mundo globalizado, no podemos hacer una burbuja. Ecuador tiene una muy buena tasa de vacunación, va en buen rumbo, pero nuestros vecinos, Colombia, Perú, están en una tasa muchísimo más baja. La posibilidad de que el virus migre de un sitio a otro es sumamente alto. Siguen apareciendo nuevas variantes que por suerte no son de consideración, que son cubiertas por la vacuna, y ese es un buen presagio, pero nosotros tenemos que de nuestro lado aportar un granito de arena, el uso de la mascarilla, el más importante de ellos. Nosotros no podemos cometer el error de otros países, Gustavo, de abandonar prematuramente la mascarilla y tener que luego regresar emergentemente. Acostumbrémonos a que sea un implemento de circulación habitual, de trabajo, de estudio. El uso de la mascarilla es lo que va a garantizar
que este proceso se acorte algo dentro de lo largo que ha sido. Bien, muchísimas gracias nuevamente por su presencia. Han escuchado al doctor Enrique Terán, médico especialista en farmacología. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas, como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.